El antiguo régimen era el sistema político vigente en Francia en ese entonces. Era la monarquía absoluta de Luis XVI, es decir, el rey concentraba todo el poder. Su autoridad se sustentaba en la creencia de que su soberanía provenía del mandato de Dios. Causas. Aspiraciones políticas. El tercer estado pretendía limitar la monarquía absoluta mediante el establecimiento de medidas que terminaran con el abuso de los impuestos y la obtención del derecho de elaborar las leyes y de votar. La burguesía buscaba además mayor participación política para acceder a los altos cargos de gobierno que eran exclusivos de la nobleza de toga. Descontento social. Un deseo común entre los integrantes del tercer estado era terminar con la sociedad estamental basada en el privilegio de unos pocos. Los miembros de la burguesía aspiraban a obtener la igualdad ante la ley y los derechos y libertades civiles. Por su parte, los campesinos querían suprimir los vestigios de los tiempos feudales que tenía la nobleza, como la exclusividad de la caza, la pesca y el cobro por la utilización de molinos y puentes. Crisis económica. Las actividades comerciales de la burguesía se veían dificultadas por las numerosas aduanas existentes en el territorio francés, en las que se cobraban impuestos para el tránsito de mercaderías. A las dificultades comerciales se sumaron las vinculadas a la producción. En 1789, el mal tiempo hizo que las cosechas fueran particularmente insuficientes, lo que provocó la escasez de alimentos y el aumento de precios. La crisis se agravó por los gastos que generó la participación de Francia en la Guerra de la Independencia que las colonias británicas de América del Norte libraron contra Inglaterra. La influencia de las ideas de la Ilustración. La influencia de los pensadores debilitó la creencia en las ideas que justificaban el antiguo régimen. Entre las nuevas ideas que propugnaron los pensadores ilustrados, las de mayor impacto fueron las siguientes: el cuestionamiento de la monarquía absoluta y el argumento del origen divino de su poder como principal sustentación, la propuesta de la división de poderes del Estado y el concepto de soberanía popular, según el cual el poder reside en la voluntad general de la comunidad. El gobierno es solo representante del pueblo, de modo tal que éste tiene derecho a cambiarlo si no cumple correctamente sus deberes. La revolución estalló en tres escenarios. Como primer escenario tenemos el gobierno. Los estados generales eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos o estados: el clero, primer estado; la nobleza, segundo estado; y el tercer estado. A principios de mayo de 1789, el rey los convocó en el Palacio de Versalles a una asamblea que no se libró de controversias, dado que los representantes de los estamentos privilegiados se opusieron al nuevo sistema representativo, que doblaba el número de diputados del tercer estado. En cuanto al sistema de reunión y votación, de acuerdo con la tradición, durante las asambleas los tres estados, clero, nobleza y tercer estado, tenían que reunirse por separado y los temas no podían ser votados en común. La votación se contabilizaba en cada estamento. De este modo, el clero y la nobleza tenían 2 votos sobre uno del tercer estado, que quedaba en desventaja. Como segundo escenario, tenemos a la ciudad. En París, los acontecimientos que venían sucediendo desde la reunión de los estados generales acapararon la atención de todos los sectores de la sociedad. Numerosos folletos y diarios, junto con las intervenciones de oradores que proclamaban las novedades en las calles y evidenciaban la efervescencia popular. Luis XVI pretendía disolver la Asamblea Constituyente y contrató a mercenarios que se instalaron en las cercanías del Palacio de Versalles. La asamblea exigió al monarca el retiro de las tropas, pero Luis se negó. En respuesta, el 14 de julio de 1789 se produjo el primer levantamiento popular de la revolución, que fue la toma de Bastilla. Como tercer escenario tenemos al campo. Las noticias de los hechos ocurridos en París pronto llegaron al campo. Los campesinos, en una situación económica grave, se levantaron contra la nobleza terrateniente. Tomaron por asalto los castillos y mansiones y destruyeron títulos de propiedad y documentos que establecían las obligaciones con los señores. Una multitud de campesinos ocuparon los terrenos de los antiguos señorios.
En cuanto a las consecuencias, tenemos la asamblea en favor de los campesinos. En vista de la gravedad de la situación, la asamblea resolvió actuar. En agosto dictó una serie de disposiciones para terminar con los privilegios de los nobles y con las obligaciones de los campesinos. Se abolieron los títulos nobiliarios, conde, duque, etc. Se puso fin a los derechos y privilegios feudales, como así también el diezmo. La igualdad, libertad y soberanía incluidas en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano consistían: la igualdad jurídica ante la ley, para la justicia, el pago de impuestos, la cobertura de cargos políticos, etc. A todos los habitantes del país, más allá de sus diferencias por nacimiento o riqueza, se les aplicaban las mismas leyes. Se terminaban de este modo con los privilegios que ostentaba la nobleza en la sociedad estamental. La garantía contra las detenciones arbitrarias que eran corrientes durante el absolutismo y la libertad de conciencia y expresión, que había estado cercenada durante el gobierno de la monarquía absoluta. El principio de que la soberanía reside en la nación, soberanía popular, y no en el mandato divino, como durante el absolutismo. La nueva forma de gobierno. Respecto a la nueva forma de gobierno, la Constitución establecía una monarquía constitucional, es decir, que el rey mantenía su cargo, pero perdía el carácter de absoluto. Su soberanía ya no provenía del mandato de Dios, sino del pueblo. Además, se establece la división de poderes. Poder ejecutivo, tenemos al rey. Poder legislativo, la Asamblea Legislativa. Y poder judicial, tribunales nacionales, provinciales y municipales. Como cuarta y última consecuencia, tenemos la Constitución Civil del Clero. En julio de 1790, la Asamblea había dictado la Constitución Civil del Clero, que implicaba que la Iglesia quedaba subordinada al poder del Estado. De acuerdo con esta norma, el Papa no podría intervenir en el nombramiento de los sacerdotes y obispos, quienes serían elegidos por el voto de la comunidad. Además, se suprimieron los conventos y las órdenes religiosas. La Asamblea pasa a llamarse Convención Nacional, la Cámara Parlamentaria cuyo poder compartía con el rey. Sus facciones eran girondinos, alta burguesía, moderados, quienes tuvieron el primer gobierno. Estaban de acuerdo en compartir poderes con el rey. Se sentaban a la derecha. Jacobinos, clases bajas, baja burguesía. Son revolucionarios radicales. Querían apartar al rey del poder e instaurar una república. Se sentaban a la izquierda. La postura del rey era desde un principio conspirar contra la Convención Nacional para poder recuperar su poder. Luis XVI mantuvo correspondencia con muchos nobles, emigrados y monarcas europeos entre 1789 y 1791. El rey esperaba una intervención extranjera que pusiera fin a la revolución. Entretanto, buscaba que la Asamblea Nacional no adoptase cambios profundos. La Convención Nacional ya sabía la postura del rey, por lo que la noche del 20 al 21 de junio de 1791, Luis XVI, su esposa María Antonieta y sus hijos, acompañados por unos pocos nobles que estaban a su servicio, salieron en varios coches del Palacio de las Tullerías en París. Iban disfrazados como una familia aristócrata y llevaban pasaportes falsos. Su plan era llegar a Montmedy, cerca de la frontera oriental de Francia, donde el marqués de Bouilly estaba dispuesto a iniciar un levantamiento militar contra la Asamblea. El plan fue preparado cuidadosamente, pero su puesta en práctica resultó un fracaso. La salida se demoró varias horas y luego, quien conducía el coche en el que viajaba la reina se perdió en las calles de París, ya que no conocía los barrios populares de la ciudad. Finalmente, el rey y sus compañeros fueron reconocidos al día siguiente en la localidad de Varennes. Los pobladores informaron a miembros de la Guardia Nacional que los arrestaron y enviaron de vuelta a París. La Asamblea ordenó que la familia real quedase confinada al Palacio de las Tullerías, prácticamente como prisioneros. Estos sucesos aumentaron la desconfianza hacia el rey entre los revolucionarios y buena parte del pueblo parisiense, sobre todo por sus contactos con los aristócratas emigrados que amenazaban con una contrarrevolución armada desde el exterior. Quedó en evidencia que los diputados monárquicos habían apoyado la declaración de guerra con la esperanza de que los ejércitos austríacos y prusianos derrotasen a la revolución. El rey Luis XVI vetó una decisión de la Asamblea para mejorar la preparación militar francesa, lo que generó el descontento en París.
El 20 de junio, una movilización llegó hasta el Palacio de Tullerías. Exigió el retiro del veto del rey y lo obligó a ponerse un gorro frigio, símbolo de la libertad. Entretanto, la crisis económica provocaba motines en el campo. En la noche del 9 al 10 de agosto de 1792, en París se produjo una nueva jornada revolucionaria. La multitud, con el apoyo de soldados de la Guardia Nacional, asaltó el Palacio de las Tullerías y exigió la destitución del rey. La Asamblea, ante la sublevación parisiense, decidió suspender a Luis XVI y convocar a una convención nacional para establecer una nueva constitución. A partir de ese momento, en los documentos oficiales, el rey pasó a ser llamado Luis Capeto, por el nombre de una antigua dinastía francesa. La convención, dominada inicialmente por los girondinos, puso fin a la monarquía y comenzó a debatir una nueva constitución bajo la forma republicana. Desde el comienzo de los debates en la convención, el tema político primordial fue qué hacer con el rey depuesto, Luis XVI. Los jacobinos exigían que fuese ejecutado por traición a la patria. El 21 de enero de 1793, la convención aprobó la ejecución del rey. Luis XVI y su esposa, María Antonieta, fueron guillotinados el 21 de enero de 1793 y el 16 de octubre de 1793.